Bendiciones, hermanos. Pues gracias a Dios otra vez el privilegio y la gran responsabilidad de compartir la palabra, y pues vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido, Señor, que la palabra, Señor, que hoy sea impartida, Padre, sea, Padre, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que venga tu revelación, Señor, a mi vida, Señor, y a la de mis hermanos, para que podamos comprender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te bendigo, Señor, y te alabo, Padre, por la oportunidad, Señor, que me das de estar aquí. Y aún, Señor, te pido, Señor, que quites todo distractor, Padre, todo impedimento para el fluir de tu Espíritu. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo a este tema que les voy a compartir, le puse escapa por tu vida. Amén. Y vamos a Génesis 19:17. Génesis 19:17. Amén. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Este pasaje nos habla de cuando Dios le advirtió a Lot que la ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, ¿no? El contexto de esto es de cuando tres varones fueron a visitar a Abraham para decirle que iba a ser padre, a pesar de que habían sido viejos, pero antes de irse, él le dijeron que no le iban a encubrir lo que iba a pasar en Sodoma. Y lo que hizo Abraham fue interceder por la ciudad, y le dijo que si hubiera 50 justos, y así fue bajando el número hasta que pues no había ni 10 justos, ¿no? en la ciudad de Sodoma, ¿no? Y por la familia, por la intercesión de Abraham hacia su sobrino Lot, pues fue que Dios fue y sacó a Lot y a su familia de esta ciudad. ¿Sí? ¿Quién de nosotros ha servido, se ha conducido como Abraham? Ha intercedido por su familia cuando ve que viene algún peligro, alguna acechanza, ¿no? Creo que más bien nosotros hemos sido muchas veces salvados o hemos sido librados por la intercesión de alguien más, ¿no? De los pastores, de nuestros padres, ¿no? Pero tenemos que aprender a ser más como Abraham. Amén. ¿Qué orden fue la que le dio Dios a Lot? Le dijo, escapa por tu vida. Escapar es salir de un encierro o librarse de un peligro, es salvarse. En el original de Hebreos 44:22, que quiere decir escabullirse, librar, rescatar, conservar, dejar, fugar, guardar, preservar, huir, libertar, salvar y rescatar. Amén. Se les dijo, salven su vida, libren su vida, huyan por su vida, ¿no? Esa sería. La segunda instrucción que le dio fue, no mires atrás de ti. Amén. ¿Quién de nosotros, dónde tenemos nuestra mirada puesta, ¿no? ¿Y qué es mirar? Es fijar la vista en un objeto aplicando juntamente la atención. Es apreciar algo, atender, estimar una cosa, examinar, y especialmente es mirar intencionalmente algo. Es mirar con placer, atención y contemplar. Me gustaría aquí como darles esto, poniéndole según lo que les hago decir del significado que es mirar en el hebreo, que es examinar o es mirar intencionalmente con placer. Quiere decir, bueno, lo voy a leer así. Escapa por tu vida, no mires, quiere decir, no contemples con placer lo que está atrás de ti. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado que dejemos atrás de nosotros? Y aún seguimos contemplándolo, mirando con placer. No, la orden de Dios fue clara. No mires atrás de ti. La siguiente instrucción que les dijo, no pares. Camina y no pares. Parar es afirmar, aquietar,
asistir, callar, conservar, construir, descansar, detener, esperar, habitar, permanecer, persistir, quedar, reedificar y restaurar. Amén. ¿Qué nos lleva a hacer lo contrario? Pues la desobediencia, ¿no? Nosotros siempre recibimos una orden y pues parece que nos dicen, no, lo contrario, ¿no? De ahí mismo en Génesis, vamos a Génesis 24, 19, 24, 26, en ese mismo capítulo. Génesis 19, 24 al 26. Y dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Dios ya estaba destruyendo la ciudad, pero la mujer de Lot volteó, dice, y no solamente volteó por curiosidad, volteó porque le dolía dejar lo que estaba dejando atrás, ¿no? Muchas veces nosotros a lo mejor leemos este pasaje y decimos, ay, pues, ¿cómo pudo haber volteado hacia atrás, no? Pero nosotros somos muy más parecidos a la mujer de Lot que al mismo Lot, porque a nosotros nos dicen, deja esto y lo estimamos y recordamos con nostalgia, ¿no? Lo que dejamos atrás, ¿no? Y es algo que me estaba estudiando esto y veía, ¿no? Muchos comentarios hablaban que la nostalgia de la mujer de Lot no la dejó irse libre, sino que volteó con nostalgia a ver qué era lo que estaba dejando atrás. Amén. Quiero explicarle qué es la nostalgia. La nostalgia es un sentimiento que se produce al echar de menos el pasado, personas, momentos, lugares o situaciones del pasado que suelen estar acompañadas por felicidad de lo vivido, pero también es la tristeza de haber perdido algo. Amén. Hay nostalgia positiva y nostalgia negativa, ¿no? Muchas veces nosotros recordamos, ¿no? Con nostalgia las cosas de nuestro pasado. Yo le decía a mi mamá en la mañana, estaba escuchando una alabanza y le digo, esas alabanzas viejitas me acuerdo cuando las ponían, ¿no? O recordamos, no sé, luego en el Face me aparece mucho de una página, ¿no? Igual de nostalgia, de las caricaturas viejitas, de los productos viejitos, y somos muy nostálgicos, ¿no? Todos, ¿no? Y no es malo, ¿no? Pero hay que saber clasificar qué es lo que aceptamos, ¿no? Y guardamos y atesoramos en nuestra vida, y lo que no, pues hay que desecharlo. Porque aquí, pues en este caso, Dios le dijo a Lot y a su familia, le dijo, no mires atrás, porque él sabía de dónde los estaba sacando, sabía que no había nada bueno que recordar, o no había nada bueno que pues sí, atesorar de esa ciudad. A lo mejor la mujer de Lot, pues recordaba su casa, ¿no? Que, pues yo lo veo, ¿no? Nosotros, muchos de aquí que hemos tenido nuestra casa con esfuerzo, a lo mejor la hemos construido, y dejarlo así como así, pues es algo que sí es un sentimiento de pérdida, pero pues Dios nos manda, ¿no? A hacerlo. Y quiero, como para fortalecer esto, que me acompañen a Números, capítulo 11, 4 y 6, por favor. Números 11, 4 al 6. Amén. Sí. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, que nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Aquí vemos una clara muestra, ¿no? De la nostalgia que sentía el pueblo de Israel de lo que había dejado en Egipto, ¿no?
O sea, ellos se quejaban del maná que Dios les había dado, pero no recordaban ellos que eran esclavos. O sea, hay otro pasaje igual en Éxodo, 14:1, si lo quieren buscar o apuntar, donde igual habla de que ellos dicen que preferían ser esclavos, ¿no? No, que preferían ser esclavos, pero ¿por qué? Porque preferían las comodidades, aunque estuvieran de esclavos, pero preferían la carne, los deleites de la carne, antes de la libertad que Dios les estaba dando. Amén. Porque a veces olvidamos la condición en la que estábamos antes de que Dios nos liberara y preferimos, ¿no?, los placeres, ¿no? Porque nos aferramos al pasado, aún sabiendo que eso le desagrada a Dios. Y de lo que les hablaba de la esposa de Lot, dice que miró atrás a espaldas de él, o sea, lo hizo a espaldas de Lot, ¿no? También nosotros muchas veces cuántas cosas hemos hecho a espaldas de nuestras esposas, de sus esposos, de la autoridad que es el pastor, ¿no? Pero pues nada escapa de la mirada de Dios, ¿no? Porque dice, miró a espaldas de él, o sea, muchas veces creemos que por hacerlo a espaldas de que no nos ven o así no pasa nada, pero pues Dios ya había dado una orden y ellos la desobedecieron. Amén. Y algo que mientras estudiaba esto, yo me preguntaba, o sea, ¿qué Lot no se dio cuenta que se le quedó su esposa? Y pues aquí algo que quiero que entendamos es de que la salvación es personal. Dios les dio una orden y Dios les dijo a todos, a sus hijas, aún a sus yernos, les dijo, ellos no quisieron, de plano dijeron que no creyeron y se quedaron. Pero salieron los cuatro, salieron sus hijas, su esposa y salió Lot. Amén. Y la única que desobedeció fue la esposa porque atesoró lo que había dejado atrás. A Lot y a sus hijas lo que los salvó fue la obediencia. Amén. Una pastora antes me decía, ¿no? La obediencia hace la diferencia. Y es la verdad, ¿no? Porque, como les decía, la salvación es personal, ¿no? Porque les dijo, la orden fue no miren atrás. Y Lot y sus hijas, pues obedecieron. Si Lot hubiera volteado para ver dónde estaba su esposa, pues hubiera tenido el mismo fin que su esposa. Pero pues no, él sabía, ¿no? Y es una muestra para nosotros que este camino sí tenemos que animar a los que están al lado de nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero a final de cuentas es personal la salvación. Y para ver esto es en Ezequiel 18:20. Amén. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que está muy claro, ¿no? Dice que el alma que pecare, esa morirá. Y que el pecado del Padre no será sobre el Hijo, ni el Hijo sobre el Padre. O sea, cada quien es responsable de las decisiones que toma y del camino que elige seguir. Otro versículo que sería en Romanos 8:12, 14:12, perdón. Romanos 14:12. Amén. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Amén. Así, cada uno vamos a dar cuentas ante Dios de lo que hacemos. Amén. Dice, a veces debemos entender que a veces el avanzar en el camino de Dios implica dejar a unas personas que no quieren seguir o que no quieren ser, pues, obedientes, ¿no? Así sea tu esposa, es doloroso, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y digo, si yo veo que mi familia no viene atrás, pues si hubiera sido a lo mejor ahorita en mi condición,
volteo, ¿no? Y veo que no está mi esposa o mis hijos y volteo, ¿no? Me preocuparía, pero me pasaría lo mismo, ¿no? Me convertiría en estatua de sal, ¿no? Dice, al saber que la esposa de Lot se convierte en estatua de sal, es un recordatorio que ignorar los mandamientos de Dios trae consecuencias. La estatua de sal representa las vidas que persisten en vivir en el pasado y las cosas que dejamos atrás, vidas paralizadas y incapaces de seguir adelante. Jesús nos enseña en Lucas 17:32, a ver, vamos a... Aquí Jesús nos enseña, o nos pone como ejemplo, ¿no? Que nos dice, acordaos de la mujer de Lot, ¿no? Este contexto es de cuando habla de la venida del Señor, ¿no? Como serán en esos tiempos y nos acordemos de lo que pasó. Cuando Dios nos llama a seguirlo, es seguirlo sin mirar atrás. Amén. Porque hay una alabanza muy viejita, bueno, no sé si es muy viejita, pero para mí sí, que dice, ¿no? Dios no nos ha llamado hasta aquí para volver atrás, nos ha llamado a poseer la tierra que nos dio. Amén. Y o lo que decía hace, bueno, la alabanza que ponían hace rato, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O sea, son muchas cosas que nosotros debemos de entender y asimilar, que la palabra de Dios es clara y que lo hace para exhortarnos y nos hace el llamado para vivir en obediencia. Otro escape, por así decirlo, fallido, es en Jueces 16:20. Jueces 16:20. Amén. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron la mano y le sacaron los ojos. Y llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Amén. Aquí que dijo Sansón, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Amén. Aquí en el contexto de esta historia es de Sansón, que fue engañado por Dalila. En ese mismo capítulo, en el 16, pero regresémonos al 5, 16:5 de Jueces. Amén. Y dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podrán vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Amén. O sea, muchas veces también, ¿no? No sabemos que hay alguien acechando nuestras vidas, ¿no? Hay personas que buscan el mal en contra de nosotros y nosotros ni en cuenta. De ahí nos vamos al 15. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dalila ya lo había tratado de amarrar para que lo tomaran los filisteos en 3 veces, ¿no? 3 veces antes, y aún Sansón no se daba cuenta que pues buscaban hacerle mal, ¿no? Y muchas veces podemos decir, ay, no, pues qué tonto, ¿no? No se da cuenta, pero pues así somos muchos de nosotros, ¿no? Mientras disfrutamos el placer o así, y salgamos libre una y otra vez, pues decimos, pues no nos va a pasar nada, porque así dijo Sansón, esta vez saldré como las otras, pero hay veces que ya no hay segundas oportunidades, o terceras, o aquí esta vez una cuarta, ¿no? Porque pues no vamos tan lejos, ¿no? Lo que pasó en la semana, ¿no? El accidente que hubo, o sea, ya las personas que desafortunadamente pues fallecieron, pues ya no tienen otra oportunidad, pero pues
Y es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que si Dios nos ha sacado una vez, tenemos que aprovecharlo y ya no volverlo a hacer porque veamos la consecuencia, ¿no? Que pasa. Este, bueno, no quería para esto decirles de la mujer que engañó a Sansón en Eclesiastés 7:26. Amén. Dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en el preso, ¿no? Aquí puede ser la mujer o puede ser una mujer o un hombre, ¿no? Que nos, pues, nos tiende lazo, ¿no? Un lazo sentimental, no sé, muchas cosas. Amén. Pero algo que me impacta, o que así, él estaba muy confiado, ¿no? Pero dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios ya le había quitado la protección por la rebeldía. Amén. La protección de Dios, como la que nos menciona Salmos 91. ¿Cuántos nos sabemos el Salmo 91? A ver, lo leemos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Dice, mi Dios en quien yo confío. Sansón estaba muy confiado, ¿no? Sansón confiaba en que, pues, esta vez saldré como las otras, pero pues no, ya se le había acabado ahora sí que la oportunidad, ¿no? Quiero que vayamos a Jueces, regresemos a Jueces 14:13, igual habla de Sansón. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino de fiesta. Y ellos respondieron, pon tu enigma y lo oiremos. Esto habla de cuando Sansón tuvo una primera, él había, por así decirlo, apostado, ¿no? Una cantidad de vestidos para que descubrieran un enigma que les había puesto. Pero esta mujer lo había engañado ya a Sansón. Sansón no entendió que, bueno, esa fue la primera vez, cuando Dalila lo engaña, o sea, ya le habían pasado 3 veces con Dalila, una vez con esta mujer, amén, y él no había entendido que pues, no tendría por qué llegarse a mujeres pues, de otro pueblo, porque dice que él persistió en buscar mujeres que no eran de la pues sí, del pueblo de Dios. Vamos a Jueces 16:1. Oh, no, ese es otro ejemplo de otra mujer, que él fue con una ramera y se llegó a ella, ¿no? O sea, el talón. Ahora sí que la debilidad de Sansón, pues fueron las muchachas, las mujeres. Pero igual, Sansón muchas veces le decían, ¿no? Este, Sansón le dijo a su padre, que lo llevara a desposar a su primer mujer, y su papá le dijo, ¿qué no hay mujeres hijas de tus hermanos que puedas conocer? O sea, su papá le dijo, o sea, sí le exhortó, le dijo, ¿por qué te buscas una mujer de otro pueblo? ¿Qué no hay mujeres? Vamos a ponerlo en el contexto actual, ¿no? ¿No hay mujeres cristianas que puedas tú conocer? ¿No hay mujeres que son tan poquitas que no hay para ti?
pero pues muchas veces cedemos, ¿no? O sea, bueno, aquí su padre cedió y fue con él y tomaron a la mujer de otra nación, ¿no? Y pues desafortunadamente fue lo que acarreó, ¿no? Si yo quiero pensar, ¿no? Si a lo mejor hubiera sido un poquito más estricto el papá de Sansón, de decirle, pues tienes que buscar una mujer del pueblo, de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, pero bueno, ¿no? O sea, todo esto es lo que Dios permite, es para enseñanza de nosotros, ¿no? Es para que nosotros aprendamos. Y dice, bueno, dice que Jehová se había apartado de él. Y vamos a Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Amén. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, qué palabra tan fuerte, ¿no? Ser desechado por Dios, ¿no? Que Dios se aparte de nosotros. Y no lo entendemos, ¿no? Pero así como la mujer de Lot tuvo un castigo, igual Sansón tuvo un castigo. Dice en Jueces 16:21. Amén. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Amén. O sea, ayer le decía al pastor de que nos habló el pastor John, de que cuando le sacaron los ojos a Sansón, le quitaron la visión, ¿no? Muchas veces puede ser una mujer, un hombre, o a lo mejor un vicio, una amistad, que nos quita la visión, nos saca los ojos. ¿Para qué? Para hacer una burla. Porque de igual manera, versículos adelante, en el 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Vean, o sea, después de Sansón ser un hombre que aterrorizaba o atemorizaba al pueblo filisteo, dice que aquí le servía de juguete, ¿no? O sea, ¿a qué fue reducido Sansón? Por perder la visión, por haberle sacado los ojos, por desobedecer la palabra de Dios. Porque pues no fue una, no fueron dos, tres, cuatro veces, ¿no? Que se obstinó y persistió en buscar algo que Dios no quería para ella. Y pues no es juzgar a nadie ni nada, pero Dios por eso nos advierte, ¿no? Con su palabra y nos hace el llamado de estar lo más alineado posible, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo mismo, no, o sea, por eso Dios me hablaba, ¿no? O sea, deja lo que está atrás. Por eso les comparto esto, porque es lo que Dios más había estado hablando, ¿no? Deja lo que ya está atrás, porque si uno, este, como dice la palabra en Primera de Corintios 15:33, si lo quieren apuntar o lo buscamos, dice, no erréis en las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Muchas veces hablando con amigos, empezamos a recordar el pasado y empezamos a anhelar y atesorar, ¿no? Cosas que dejamos atrás. Y eso pues no es agradable delante de Dios, ¿no? Porque como sus hijos pues, le dolemos y no quiere que nosotros tengamos el final que tuvo Sansón o la mujer de Lot, ¿no? Ser reducidos a un juguete del mundo. Amén. Porque siempre hay una consecuencia al abrirnos totalmente al mundo. Siempre, o sea, todo tiene un precio, ¿no? Todo hay un precio, ¿no? Y nos hablaba Liz hace rato, bueno, la canción, ¿no? De la sangre de Jesús fue el precio de la salvación, porque pues, la salvación para nosotros es gratis, pero no es nada barata, ¿no? Es el precio, su preciosa sangre, que eso, pues, es en Primera de Pedro 1, del 18 al 19.
Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio, ¿no? Pero nosotros, ¿qué precio estamos pagando? ¿No? Nosotros, el precio que nosotros debemos de pagar es la obediencia. Ese es el precio que nosotros debemos de pagar. Amén. Pero para ser obediente, el ser obediente no es fácil, y para ser obedientes necesitamos tener fe, mucha fe, ¿no? Como lo habla Hebreos 6. Perdón, Hebreos 11:6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dice en el 8, más adelante, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. De ahí mismo del 11, pero nos saltamos al 24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe que dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que hizo Moisés, ¿no? O sea, analizar las cosas realmente o sea, Moisés, ¿quién era antes de salir de Egipto? Era un príncipe, ¿no? Ahora sí decirlo. Era hija de la hija del faraón. ¿Él de qué se podía preocupar? O sea, si su visión hubiera sido tan corta de decir, pues, yo tengo todo aquí, ¿no? Yo hubiera desobedecido a Dios, pero hubiera tenido el mismo fin que tuvieron los egipcios, ¿sabes? Pero dijo que él estaba en su visión era el reino que Dios ya las recompensas que Dios ya le había prometido, y se sostuvo como viendo al invisible. Amén, es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a 2 de Pedro 2. Del 5 en adelante, por favor. Porque les digo, ¿no? O sea, nada se queda sin un pago aquí, todo tiene un precio y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Sabes? Lo dice, ¿no? Es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? El castigo de Dios para los que viven impíamente. Seguimos, vamos a leer casi todo el versículo. En el 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados. Aquí dice que Lot es justo, ¿no? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Como dice de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso considera a Lot justo. En el 9 dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia,
no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Qué fuerte, ¿no? Dice animales, o sea, dice, bueno, es algo, una palabra que se me hace fuerte, ¿no? Animales irracionales. En el 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, yo cuando leí esto, o sea, sí me dio. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo vencido. Si el pecado nos vence, nosotros somos vencidos por el pecado. Somos esclavos del pecado. Pero si dejamos que sea Dios quien venza en nuestras vidas, somos esclavos de Dios. Porque por eso dice, ¿no? Aquel de lo que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que es vencido. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero, del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, esa palabra yo la vi y digo, o sea, qué desagradables somos, ¿no? Cuando hacemos eso. O sea, despreciamos la preciosa sangre de nuestro Señor y volvemos, ¿no? Como el perro vuelve al vómito. Ya después de que Dios nos lavó, regresamos y volvemos a ensuciarnos. Y pensamos como Sansón, esta vez volveré a escapar. Otra vez, pues Dios me va a librar, pero pues quién sabe si Dios se ha apartado o se apartará de nosotros otra vez. Amén. Por eso, dice en Primera de Pedro, buscamos Primera de Pedro 4, del 3 al 5. Gracias. Amén. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, baste ya el tiempo pasado, ¿no? Que haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya basta, ¿no? Dice Dios, ya basta de hacer lo que hacíamos en el tiempo pasado para agradar a los gentiles. Y muchas veces son más fuertes las críticas o
la burla, ¿no? De nuestros compañeros, así que dicen, pues tómate una, o no seas X o Y, ¿no? Y con tal de agradar o con tal de que no piensen de nosotros cosas, cedemos, ¿no? Pero no sabemos que nos estamos dejando arrastrar por ese tipo de comentarios o de influencias que a final de cuentas, como se los explicaba hace rato, ¿no? La salvación es personal y nosotros mismos vamos a dar cuentas de lo que hagamos y no vamos a decir, ay, es que me dijo mi amigo, me dijo mi compañero, o mi papá, mi mamá, o sea, no. Por eso dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Amén. En Filipenses 3:13 al 14. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles otra versión en la traducción del lenguaje actual que dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Este texto me gusta mucho porque, o sea, Pablo no dice que él sea perfecto ni que él ya haya alcanzado la meta, sino que dice que él, la única cosa que hace es dejar atrás, ¿no? Lo pasado. Y muchas veces nosotros vivimos atados del pasado, nos seguimos culpando de cosas que ya pasaron, nos condenamos cuando Dios es el que ya nos perdonó. Pablo participó en la muerte de Esteban, él sostuvo las ropas de los que lo apedrearon, y no dudo que haya habido mucha gente que lo señalaba y le decía, pues, tú participaste, y la culpa, si fuera uno de nosotros, a lo mejor la culpa no nos deja seguir, ¿no? O lo que diga la gente, pero aquí dice que él prosigue a la meta. Amén. Dice que una cosa es, él olvida ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es extendiéndonos o es tener esa visión como Moisés como dice Pablo, de extendiéndonos a lo que está delante, al llamamiento que Dios nos ha dado. Amén. Porque tenemos muchas cosas que hemos hecho, ¿no? En el pasado, que no dudo, ¿no? Que van a seguir viniendo, ¿no? Los recuerdos, pero pues tenemos que ser sabios y pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría para elegir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. Amén. Y pues quería terminar con este texto, que es en Eclesiastés 12, del 13 al 14. Amén. Y dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Igual les voy a leer la otra versión que dice, puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos de hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Amén. O sea, como les dije hace rato, ¿no? O sea, todo tiene un precio, ¿no? Y lo que hagamos, pues tiene consecuencias. Dios va a traer toda obra a juicio, así lo oculto como lo que se ha visto. Y tenemos que, ahora sí que el llamado que Dios me hizo a mí y que yo les hago a ustedes es dejar atrás el pasado
y extendernos al llamamiento de Dios, ¿no? Porque ayer, mientras estaba la alabanza, el hermano que estaba ministrando decía, traigan a memoria cuando ustedes danzaban, cuando ustedes alababan a Dios. Y sí, o sea, no es malo recordar el pasado, pero hay que saber qué es lo que hay que recordar. Yo recordaba cuando estaba en la otra iglesia y me gozaba y danzaba y todo. Y ayer me puse a danzar, y digo, pues sí, o sea, hay cosas que Dios nos llama, ¿no? Hay un pasaje en Salmos, ¿no? Cuando dice que como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti, Señor. O sea, ahí el salmista está recordando, ¿no? Cuando él buscaba a Dios y cuando, o sea, ese tipo de recuerdos, pues sí nos edifican, ¿no? Porque es la nostalgia que nos provoca un arrepentimiento, o como el hijo pródigo, ¿no? Que él recordaba que en la casa de su padre tenía sustento y tenía un techo, o sea, y valoramos, ¿no? Así nosotros, ¿no? Si vamos a recordar que sean las cosas que Dios hizo por nosotros. Si vamos a mirar atrás, que solo sea nada más para ver de dónde Dios nos trajo, ¿no? Como decía igual, como dice en la palabra, ¿no? Que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios, podemos dar cuentas o podemos dar testimonio de que Dios nos ha sostenido. Y pues es el mensaje que yo les quería dar.